Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Fuerzas las tengo todas. Mi candidatura, evidentemente, la voy a presentar. Nos han votado más de 7 millones de españoles y sinceramente creo que en la situación en la que estamos, un poco de cordura y de sensatez viene bien. Bueno, aquí todo el mundo tiene ideas, dice cosas. Yo llevo diciendo lo mismo desde el día siguiente a las elecciones. Tal como están las cosas, oiga, hagamos una operación como han hecho en Alemania o como han hecho en Austria o en Finlandia o en todos los países en los que hay coaliciones, y cuando hay muchos escaños detrás de un gobierno se pueden hacer muchas cosas y sobre todo se da un mensaje de que somos capaces de entendernos y de ser serios, ¿no? Yo ese es mi planteamiento. Ni voy a criticar a nadie ni voy a decir nada, pero sinceramente creo que conviene dar la talla, ¿no? Le he transmitido también que nosotros no tenemos la voluntad, ni vamos a participar, ni vamos a apoyar, en este caso, a ninguna de las candidaturas que están encima de la mesa del señor Rajoy y del señor Sánchez, que estaremos haciendo una oposición responsable, pero que sí que estamos dispuestos a que se pueda desencallar el bloqueo institucional al que la guerra fría entre PP y PSOE nos conduce. Una guerra fría que hace que ni el PP ni el PSOE sean capaces, de momento, de tener la generosidad y el sentido de Estado que merece el momento. Bueno, si el señor Sánchez, en su entrevista con Su Majestad el Rey, que celebrará mañana, le transmite que tiene apoyos para llevar a cabo la investidura, pues no hay que descartar que pudiese ser propuesto en primer lugar. Eso no es una decisión que le corresponde al candidato del Partido Popular, sino que es una prerrogativa que tiene Su Majestad el Rey, fruto de las consultas que está celebrando. Bueno, vamos a ver, yo estoy viendo muchos rumores y por tanto no me gusta opinar sobre los rumores, pero sí me gustaría decir una cosa. Siempre dije desde el primer minuto, el 21 de diciembre pasado, que este es el tiempo de Rajoy, que la democracia tiene sus formas, tiene sus plazos, tiene sus tiempos, y que en consecuencia hoy es la responsabilidad de Mariano Rajoy hablar con todas las formaciones políticas e intentar formar gobierno. En consecuencia, lo que no puede ocurrir es que Mariano Rajoy renuncie a presentar su investidura en el Congreso. Es verdad que durante estos últimos 4 años estamos acostumbrados a ver a Mariano Rajoy detrás del plasma, escondiéndose, no dando la cara y no rindiendo cuentas. Pero yo le digo una cosa, señor Rajoy. Si no va al Congreso, mejor que se vaya a casa. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, dice Celemín. Buenos días, inconformes, disidentes, expatriadas, mujeres de sobrevivir, mujeres, hombres de sobrevivir también, Celemín, aquí sobrevive todo el que puede. Hoy tenemos que hablar de asuntos muy interesantes, tenemos sobre la mesa temas muy interesantes. Estamos viviendo un momento especialmente trascendental en la historia política de este país y algunos lo estáis viviendo con bostezos, os lo digo como pequeña regañina. Estamos viviendo un momento apasionante del que hablarán los libros de historia y que sobre el que tenemos que planear, porque se está viviendo toda esta sucesión de conversaciones, algunas sobre la mesa, otras discretamente en los restaurantes, pero buscando un pacto para encontrar un gobierno para este país. Señoras y señores, no tenemos gobierno todavía. De eso vamos a hablar, hoy viene muy recogido en las portadas de los periódicos de forma tangencial. Hablaremos también, además, del testamento vital. Me dice Rojo Cabreado en Twitter. Coño, Radio Cable, ¿te parece un buen tema para el hashtag lagarto? No lo sé, Rojo Cabreado, sé que algunos tenéis... Ayer no fuimos trending topic y algunos me estabais diciendo, hombre, pero vamos a elegir un... No, aquí de lo que se trata es de hacer temas interesantes
Si llega a Trending Topic, especialmente bien, nos alegraremos mucho. Yo el primero, no, porque además eso nos da ayuda para que otros conozcan el programa, pero es un tema trascendental. Y te voy a explicar además por qué testamento vital, porque mucha gente de fuera de Madrid no sabrá exactamente esto. Ayer Madrid acordó de forma unánime impulsar el testamento vital en hospitales y centros de salud. No lo veréis recogido hoy de forma muy importante en los periódicos, principalmente porque es una noticia local, pero es una noticia trascendental. ¿Cómo quieres ser tratado cuando vayas a morir? Puedes dejarlo declarado cuando todavía tienes una cierta autonomía para hacerlo. Hasta ahora tenías que ir a un registro complicado, ahora vas a poder dejarlo declarado ante tu médico de cabecera. Es un paso importantísimo y vamos a hablar con Luis Montes. Sabéis que Luis Montes es un amigo de este programa, le hemos entrevistado un montón de veces, un amigo de este programa que sabéis que sufrió todo el acoso, el asedio del gobierno de Esperanza Aguirre por ayudar en la muerte digna a diferentes pacientes y se le utilizó, se lo estuvo machacando en los medios de comunicación. En fin, bueno, vamos a hablar con Luis Montes porque de esto sabe algo y nos va a explicar qué es lo que se acordó ayer en Madrid y por qué tiene tanta trascendencia. Pero vamos a hablar de muchas cosas, sí, no os preocupéis, no tengo ningún problema, vamos a hablar de... Me dice Rojo Cabreado, ayer me decía, oye Fernando, ¿no vas a referirte a la polémica esta de la noticia de Antena 3? Ayer ya me referí, de forma tangencial porque venía recogida en algunas portadas de los periódicos, pero ayer grabamos el programa a las 6 de la mañana, todavía no se había montado el enorme escándalo que se montó a lo largo del día. Y como dice Iñaki Gabilondo, a veces cuando suenan las balas, algunos te dicen agacha la cabeza, otros tenemos la mala costumbre de sacarla, aunque estén silbando alrededor. Hablaremos también de esa noticia, si lo queréis llamar así, en mi opinión no es una noticia. Me inquieta mucho que cuando hablo de ciertos temas hay quien me dice, especialmente gente como Celemín, que me dice, oye Fernando, pero es que estamos entrando en la dinámica de la agenda política que otros marcan. Cuando entramos en los temas, porque entramos. Cuando no entramos, porque no entramos. Bueno, pero voy a referirme al asunto. Me parece un asunto muy inquietante y claro que me quiero referir además. Y quiero referirme por algo que me vais a permitir, que me va a servir para abrir esta página del cuaderno de bitácora. Todo esto que está ocurriendo en España, toda esta suerte de segunda transición que se está viviendo, una catarsis en la sociedad española y que se está involucrando a los servicios de seguridad del Estado para buscar pruebas, para lanzar insinuaciones contra Podemos, para tratar de frenar una suerte de pacto entre el Partido Socialista y Podemos, es increíble, es increíble. En otros países por menos caen gobiernos. Vamos a hablar de eso, lo vamos a hablar, pero muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a nuestros expatriados que escuchan este programa desde diferentes países del mundo. Un saludo muy especial a quienes se están incorporando en directo: Emma Casanova, Jan Bedel, Rojo Cabreado, Hipatia, Hardy Useful, Enrique Quesada, Josefina Valencia, Anxo X, Celemín, PSV, Macaraizer. Un saludo muy especial de corazón a todos los que os incorporáis hoy por primera vez a este programa. Este es un sitio de encuentro, de acogida. Aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes. Aquí vas a estar rodeado de gente, de amigos, de gente que te va a proteger, te va a cuidar, porque esto es la resistencia. Un café, las portadas de los periódicos. Mary, buenos días, Mary. Muy buenos días. Está ahí muy silenciosa, se ha quedado ahí muy silenciosa, no sé qué te... Estoy leyendo a nuestros oyentes. Bueno, no sé qué te ha pasado. Luego te voy a preguntar por el testamento vital, a ver qué te parece a ti. Muy bien. Te voy a preguntar. Bueno, muy buenos días a todos. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Radiocable.com. Doctor Luis Montes, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, parece que es un paso adelante. No sé si es la percepción que tengo yo, pero creo que es un importantísimo paso adelante el que se dio ayer, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Ayer a la salida del pleno de la asamblea, bueno, pues comentábamos, ¿no?, los que asistimos como de miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente, y nos planteábamos, bueno, si nos lo hubieran dicho en enero del 2015, en pleno gobierno del señor González, que el tema de la muerte digna entraba en debate en la Asamblea de Madrid, bueno, hubiéramos dicho a quien no lo hubiera dicho que por hoy, por ese día no siguiera bebiendo mal, ¿no? O sea que se nota un claro cambio, ¿no?, de las políticas de
de mayoría absoluta. Estoy seguro que una propuesta de un grupo como Podemos, minoritario en la Asamblea, no hubiera progresado para discutirse en pleno, ¿no? Lo cual quiere decir que hay un cambio y que se va a notar, ¿no? Que se va a notar. Lo que se produjo ayer en la Asamblea de Madrid fue, además por acuerdo unánime, para impulsar el testamento vital. Yo he visto que hay 5 propuestas diferentes. Algunas tenían, por ejemplo, como objeto acercar al ciudadano el registro del testamento vital. Porque, claro, antes cuando uno quería hacer un testamento vital tenía una enorme complejidad. Ahora se va a poder hacer a través del médico de cabecera, ¿no? Bueno, sí, hay que ver cómo ha quedado, porque fue un acuerdo que se negoció entre los diferentes grupos parlamentarios. No tengo el acuerdo, sí asistí al pleno y vi el debate, pero las resoluciones no las he leído, ¿no? Pero lo que sí se reflejó en el pleno es la de agilizar el registro y acercar al ciudadano la posibilidad de hacer su registro de testamento vital, ¿no? Actualmente solamente hay un centro que es en la calle Sagasta número 6, se hace por cita previa, hay que llamar, te citan un día, una hora, y yo creo que es un progreso. El testamento vital, para que lo entiendan los oyentes, es una declaración que hace uno. Sí, el testamento vital es una planificación de los cuidados que queremos recibir, que aceptamos, que toleramos, que damos la autorización, que consentimos en una situación en que no seamos autónomos ni competentes. Es una planificación de nuestros cuidados. También se aprobó ayer la creación de un observatorio. Bueno, es una propuesta, sí, un observatorio que de alguna forma, el tema de la muerte vaya siendo más conocido, ¿no? Realmente de la muerte, de cómo nos morimos, conocemos pocas cosas, cualitativas, cuantitativas conocemos todas, ¿no? Cuánto nos morimos al año, de qué nos morimos, qué día nos morimos, y lo que es un gran tabú y un gran desconocido es cómo ha sido ese proceso, cómo nos morimos, ¿no? El observatorio, el objetivo que tenía era, analizar o ver o sacar consecuencias de cómo ocurre ese proceso final de la vida, ¿no? Cómo nos morimos los ciudadanos. Y yo creo que es un punto importante, que tenía que ser como un ítem de calidad, ¿no? de los hospitales y de las relaciones paciente con la institución sanitaria, ¿no? Tan importante como saber cómo se cumplimenta una profilaxis antibiótica antes de una intervención, el número de infecciones nosocomiales que se producen propias internas de un hospital, como un criterio de calidad. Que el proceso de morir entre en categoría de ítem de calidad sanitaria. Porque es increíble que no haya existido esa reflexión hasta el momento, ¿no? Lo decías antes, tiene algo de tabú la muerte siempre, pero en este país concretamente, no sé si tiene que ver con la herencia católica, no sé cuál es el razonamiento, pero lo cierto es que en España hablar de la muerte es un tema absolutamente prohibido. Y yo te pregunto, Luis, ¿en España se muere bien? No, en España se muere mal. Y no es porque lo diga yo, no, porque lo podía decir ayer en el pleno, ¿no? Fue una de las respuestas un poco airadas desde la bancada del Partido Popular, pero como que en España se muere mal, en España se muere muy bien. Pusieron un ejemplo, en España somos los primeros en trasplante de órganos, ¿no? El Partido Popular, nosotros estamos por la buena vida, no por la buena muerte, ¿no? Una serie de tabús ideológicos y de argumentarios que no están en la base de la realidad de los ciudadanos, ¿no? Se muere sufriendo, se puede decir. Sí, esa es la experiencia que tiene la mayoría, pero eso es recogida en la última encuesta del CIS, ¿no? Sobre muerte digna, ¿no? La mayoría porque se le preguntaba en la última pregunta, donde la mayoría de los ciudadanos estamos porque se permita, a los médicos ayudar o
facilitar la muerte a ciudadanos que lo solicitan de una forma reiterada y en el contexto de sufrimiento, ¿no? Y el CIS preguntaba que por qué, que motivara las respuestas de esa encuesta, ¿no? Y el 57% de los ciudadanos contestó que tenía, bueno, que su razón para pensar de esa forma es que había vivido en su seno familiar una mala muerte, ¿no? Entonces, una mala muerte es una muerte donde los síntomas y signos de la muerte están presentes y cursa con intenso sufrimiento físico-psíquico, ¿no? Que hiere la sensibilidad de los familiares y amigos que están viviendo o entrando en proceso de duelo y que están acompañando, de tal forma que no se puede estar en la misma habitación que el moribundo, ¿no? Y entonces es una situación, si el 57% de los ciudadanos encuestados han vivido esa situación, pues yo me inclinaría a decir que se muere mal en este país, me inclinaría. Algo da que pensar, desde luego. Lo que no se incluyó ha sido la despenalización del suicidio asistido. He visto que Ciudadanos tenían una posición muy dura contra eso. Decían que se estaban mezclando dos cuestiones diferentes, la atención a las personas en el proceso final de su vida, con un aspecto que decían ellos es muy controvertido, como la despenalización de este artículo que sanciona el suicidio asistido. Y eso no quedó incluido, ¿no? Me gustaría pedirte una valoración de esto. Sí, bueno, yo creo que en el punto lo que se pretendía era que no es competencia, en definitiva, de la comunidad autónoma variar el ordenamiento jurídico. Es decir, que en Madrid no es delito la eutanasia y el suicidio asistido, sino hacer una propuesta, como han hecho otras asambleas autonómicas, de una petición de que el Congreso de los Diputados abra el debate, ¿no? Claro, a mí me sorprendió la posición de Ciudadanos de negarse a hacer una petición para abrir el debate en este país, ¿no? En el proceso de morir cabe también, aparte del desarrollo de los cuidados paliativos, que es por lo que parecía inclinarse, también el de la muerte voluntaria, ¿no? Porque tenemos que debatir en este país si tenemos derecho a morir, ¿no? Porque si no, el derecho a vivir, si no hay el derecho a morir, se convierte en que tenemos derecho a vivir, pero también obligación de vivir, ¿no? Se convierte ese derecho en una obligación. Por lo tanto, en el proceso de morir hay que admitir, bueno, que haya ciudadanos que estén en un intenso sufrimiento y que no les compense seguir viviendo y que soliciten una ayuda para finalizar su vida, ¿no? Y bueno, queramos que no, esa situación la tenemos que contemplar y contemplarla en un futuro muy próximo, ¿no? Pues doctor Luis Montes, ayer creo que se produjo una ovación cuando se acordó de forma unánime, aun con esas diferencias y con esos matices, pero se acordó este principio, este comienzo para extender los cuidados paliativos en los centros sanitarios. Muchísimas gracias, doctor, y enhorabuena, buenos días y muy buena suerte. Bueno, hasta otro día. Buenos días. Radiocable.com. Dignidad y libertad, que se llama esta canción de Fridonia. Yo desde luego lo tengo clarísimo. Sé que hay un debate con esto y además veo que hay muchísimo en la red, muchísimo interés por este asunto. Ya os lo dije, los temas relacionados con la vida, que los tenemos que tratar en este programa necesariamente, hay temas que son trascendentales. Yo tengo muy claro cómo quiero morir. Yo quiero morir bien. Y además me gusta que esta iniciativa, lo siento por los que están fuera de la Comunidad de Madrid, en otras comunidades autónomas también hay otros procedimientos, pero desde luego yo creo que voy a ser de los primeros en decir cómo quiero morir y cómo quiero llegar a esa situación, porque es que además que esto sea un tema tabú es tan ridículo, dice tan poco de este país tan pequeño, tan pacato. La muerte forma parte de lo cotidiano y uno tiene que tener el derecho, y eso forma parte de la libertad individual, de elegir cómo quiere morir. Y yo, oye, si me pego una bofetada en coche y yo prefiero morir rápido, sin sufrimiento, y que lo sepan mis médicos y que lo sepan mis familiares, donar todos mis órganos. Yo de donante ya tenía mi tarjeta de donante, pero me parece increíble que esto haya que debatirlo a estas alturas de la vida, siempre con la boca pequeña, hablando como si la muerte fuera algo que no sucede. La muerte sucede todos los días a nuestro alrededor y todos nos vamos a morir de una manera o de otra.
Y todos deseamos y anhelamos que nuestros familiares no sufran y desde luego tampoco sufrir nosotros, ¿no? Así que yo desde luego lo tengo clarísimo, por eso tenía tanto interés hoy en hablar con el doctor Luis Montes, alguien que ha sufrido el acoso, el asedio, no solamente de toda la intransigencia religiosa, sino de la intransigencia política, que es todavía peor porque con mucha frecuencia está desideologizada y lo que persigue, lo que pretende es otra cosa diferente, ¿no? Así que me hace mucha ilusión cuando hablamos de Luis Montes, y es la demostración de que hablar de los temas de la vida, de los temas verdaderamente trascendentales, más allá de las páginas de los periódicos, tienen una enorme relevancia. Así que, insisto, lo quiero seguir haciendo en este programa. Bueno, el caso es que tenemos muchas cosas de las que hablar, porque precisamente esta iniciativa, que fue impulsada por Podemos en la Asamblea de Madrid, es esto lo que están tratando de evitar en el Gobierno Nacional, no os engañéis, son estas cosas. ¿Por qué ese asedio, por qué ese acoso a gente como Manuela Carmena, como José Manuel López en la Comunidad de Madrid? Aquí, por cierto, hay que agradecerle que se haya sacado adelante esta iniciativa del testamento vital. De Podemos, sí, Podemos, esa palabra que cada vez está más prohibida en este país. Es esto lo que están tratando de evitar. Y ayer ocurrieron muchas cosas, ¿no? Ocurrieron algunas cosas que me parecen verdaderamente simbólicas, y me vais a permitir que abramos esta página del cuaderno de bitácora para reseñarlas, ¿no? Ayer sucedió que por primera vez vimos a un Mariano Rajoy que se está dando cuenta de una verdad que ya no puede ocultar, por más tiempo. Y nos lo está demostrando además con esta actitud, porque a pesar de toda esta teatralización de los primeros días, a pesar de las declaraciones grandilocuentes que se produjeron tras las elecciones, Mariano Rajoy y el Partido Popular perdieron las elecciones. Ya no valen todas estas caritas de cordero degollado convencidos del consenso, no, porque fue el Partido Popular de Mariano Rajoy el que ha estado apisonando durante toda la legislatura ese consenso, durante toda la legislatura. Lo hizo primero la oposición y después lo ha hecho durante sus 4 años de gobierno. Y ahora aparecen todos en el Partido Popular, cuando aparecen, porque están bastante desaparecidos, con caritas de no haber roto un plato. Pero ahí está en la ley Mordaza, ahí está en la ley de educación, que acepta, entre otras cosas, segregar a niños de niñas, que acepta que se permita, o que acepta que se evalúe la religión. Ahí está la reforma laboral, ahí está el caso Bárcenas, la destrucción de los discos duros por parte de un partido político, una prueba judicial y unos tipos con martillos destruyendo, y aquí no pasa nada. O el aniquilamiento en vida de Baltasar Garzón, que se nos ha olvidado también. O el incumplimiento descarado del programa electoral, que parece que se nos ha olvidado. Llegan proponiendo unas medidas y hacen exactamente lo contrario. Y lo sabían cuando llegaron a las elecciones. Sabían perfectamente cuál era la situación, porque gobernaban en todas las comunidades autónomas. ¿Quién es el ingenuo que se piensa que se encontraron con los cajones llenos de facturas sin pagar? Si eran ellos los que gobernaban las comunidades autónomas. O este intento de la ley del aborto, que fue detenido por la presión social, no precisamente por la posición ideológica del Partido Popular, o el destrozo que han provocado en Cataluña y que estamos arrastrando todavía. En fin, todo este bochorno que hemos consentido. Este es su legado, entre otras muchas cosas. Este es su legado. Y les sorprende que nadie quiera pactar con ellos. Así que esa verdad, la verdad de que perdieron las elecciones, que nadie quiere ir de su mano, se está revelando ahora ante los ciudadanos, y ahora han decidido esconderse. Y, por cierto, están matando al Partido Popular, porque esta inacción, es Mariano Rajoy el que ha llevado a un partido que, oye, entre sus militantes habrá gente de lo más diversa y habrá gente que entienda el mundo como lo entiende Gallardón con su posición del aborto, pero habrá mucha gente que simplemente buscaba en el Partido Popular, que se había presentado como el regenerador ante la sociedad. Había gente que buscaba eso. Bueno, pues esto está matando al Partido Popular. Lo han matado durante la legislatura, y toda esta inacción, Y ahora os voy a contar cuál es mi posición sobre la estrategia que se va a seguir. La estrategia que se va a seguir a partir de ahora para definir los pactos. Porque, como me estáis preguntando, y os decía antes, yo no tengo por costumbre esconder la cabeza cuando silban las balas. Si no veis mi cabeza en ese momento, ayer me decía Rojo Cabreado, me ponía un tuit, me decía: oye, Fernando, ¿no tienes nada que decir? Rojo Cabreado, me pillaste en la cama leyendo a Elvira Sastre, que es el único placer que he tenido en la última semana, poder leer poesía de esta maravillosa poeta. Y estaba en la cama, me metí en la cama a las 9:30, me había levantado a las 6 para hacer este programa, y que me dijeran, me pareció tan ofensivo que me dijeras: es que no tienes nada que decir. Digo: mira, Rojo Cabreado, estoy en la cama leyendo poesía a las 9:30 de la noche. Si me lo dices hace 10 años con lo que yo he sido, que no que haya sido un nocturno impenitente, pero en fin, que he tenido mi vida, tengo mis muertos en el armario, he disfrutado de la vida, lo que he podido. A las 9:30 no podía más y estaba leyendo poesía en la cama con mi lucecita. Además lo había tuiteado, o sea que tampoco le debió sorprender mucho a nadie, y contestó la propia Elvira Sastre, así que
pero sí tengo muchas cosas que decir sobre lo que está ocurriendo en este país, sobre cómo se está tratando de vincular ahora a Venezuela, ETA, con la colaboración de algunos medios de comunicación, con la colaboración evidente del Ministerio del Interior. Claro que tengo muchas cosas que decir, ¿no? Lo que pasa es que las digo en el programa, que para eso tenemos el programa, ¿no? Pero, efectivamente, el gobierno y las élites del establishment han entrado en pánico ante la posibilidad de que Sánchez pacte con Podemos y que sucedan cosas como lo del testamento vital que acabamos de hablar. Y han visto que Podemos está dispuesto a rebajar las líneas rojas para gobernar. Y han visto también que Sánchez, que teme por su propia supervivencia dentro del Partido Socialista, termine pactando con Podemos para sobrevivir políticamente. Y así que se ha puesto en marcha toda la maquinaria y ha empezado una operación para despejar a Podemos. Y de ahí todo esto de la historia esta fantasiosa de Venezuela, del dinero de Irán, en fin, todos los cohetes, todos los fuegos artificiales que tenían reservados para un buen momento y que están sacando a toda prisa con ayuda de algunos medios de comunicación de la red y fuera de la red. Y claramente lleva la firma del Ministerio del Interior y hemos visto toda esta secuencia en Antena 3, incluso con algunos, lo escuchábamos, con los propios presentadores diciendo, nos van a dar por esto. Nos van a dar, pero bien, con esto. Porque, claro, una noticia que se sustenta en un encuentro que era conocido, sobre el que habían escrito los propios participantes. Un encuentro en Venezuela que había organizado el gobierno de Venezuela. Un foro que se llamaba Foro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Que los propios participantes, a los que denunciaba supuestamente esa exclusiva, del que habían hablado ellos mismos en blogs, en páginas web, en periódicos impresos, habían escrito sobre eso. ¿Alguien cree que aquello era un secreto? ¿Os parece un secreto que el propio Chávez anunciase este foro? Se conmemoran los 10 años de la creación de la Red Mundial de Intelectuales por la Paz y la Humanidad. Vienen a decirle a Venezuela, los intelectuales, los artistas del mundo acompañan al pueblo venezolano en su batalla por la verdad, por la revolución. Gracias. Y vamos a transmitir todas las ponencias por Telesur, por todos los medios, que nuestro pueblo participe del debate. Unas ponencias retransmitidas por internet, por YouTube, por Telesur, donde todavía se pueden encontrar vídeos, audios. ¿Os parece que se pretendía alguna gran operación en secreto? ¿Alguien se cree de verdad que un avión del gobierno venezolano puede aterrizar en territorio español de forma clandestina? ¿Esto se lo cree alguien de verdad? Un avión que tuvo que reunir todos los permisos para aterrizar. Por supuesto que el gobierno español era perfectamente conocedor de este hecho. Voy a retuitear un link que me enviaban donde viene perfectamente descrito toda la secuencia de esto, ¿no? Un viaje para esta celebración del Foro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en su 10º aniversario, del que todo el mundo conocía, del que todo el mundo había oído hablar. A lo mejor algunos no, pero... y que había sido relatado por sus propios protagonistas, ¿no? Y luego resulta que se acusa a una dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha de haber participado, cuando es catedrática, es socióloga, es profesora, es consultora internacional, tiene un currículum que lo podéis ver en internet bastante extenso. Y es que encima ni siquiera existía todavía Podemos en Castilla-La Mancha, en diciembre de 2014, por lo tanto la conexión con Podemos es bastante frágil por decirlo generosamente, ¿no? Y luego se habla del supuesto etarra que acompañaba en ese viaje, que en realidad es familiar de un condenado por terrorismo, pero ya en el mismo titular han metido ETA, Podemos, Venezuela. No caben más iconos en ese asunto, no caben más iconos. Y ahí tenemos a alguien del Ministerio del Interior grabando con una cámara con el objeto de guardarlo para no se sabe qué. Por cierto, no hay nada ilegal en participar en un foro, lo digo porque a algunos les sorprende, pero no hay nada ilegal en participar en un foro de intelectuales por la paz y la humanidad. Nada ilegal. No sé dónde se puede observar ahí una ilegalidad. Pero... así que no me preguntéis por este tema, porque no hace falta hablar de este tema. No hace falta hablar de este tema, porque Rojo Cabreado, si lo que pretendes es que te diga que donde se dice que hay una noticia no hay tal noticia, no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta, ¿no? Yo creo que en la inteligencia de los ciudadanos, creo en la inteligencia. Y además hay una cosa que es un poco agotadora. Cuando me meto en los temas, ¿por qué me meto? Cuando los temas me parecen absolutamente superfluos y esto, ¿por qué no me meto? Hombre, no hay tal exclusiva. Y si alguien piensa, alguien cree, alguien pretende con esto impedir alguna suerte de pacto, está muy equivocado, porque
sinceramente, es que cualquier ciudadano con 2 dedos de frente a esta historia le parece surrealista, ¿no? Ahora, el objetivo es doble. Si tienen suerte, desactivan a Podemos mucho, lo suficiente como para justificar un gobierno del Partido Popular apoyado por el Partido Socialista. Y si no tienen suerte, desactivan a Podemos lo justito para apoyar ellos mismos a Sánchez, porque esta es la última operación con la que se está especulando en Madrid, que el Partido Popular podría estar intentando apoyar un gobierno de Sánchez. De ahí acercamientos como los de la cena que denuncié el otro día aquí. Y de ahí enfados tan importantes como los del Partido Socialista que me manifestaron, ¿no? Así que el objetivo no es más que seguir manteniendo este país tal y como lo conocemos, pequeño, pacato, gris. Pero es que, señor Rajoy, este país ya no es como lo conocemos. Y si para construir un nuevo país hay que recurrir a las grabaciones, a policías clandestinos, a las investigaciones sin juez, a las filtraciones a las políticas, a los medios de comunicación. Mucho ojo, porque por menos que esto cayó Nixon, aunque aquí todo da igual. Ahora, si toda la artillería que tienen preparada es un viaje por la paz, un vuelo en el que han participado varias personas, si esa es toda la artillería, mal se les va a dar el camino. Sin embargo, algo se está produciendo. También hay algo que me parece muy significativo y creo que es importante, y creo que algunos tenéis que reflexionar sobre este asunto. Insisto en lo que decía al principio. Estamos viviendo un momento apasionante en lo político, trascendental en lo histórico para este país, y no hay que vivirlo entre bostezos. De verdad es un momento importantísimo lo que se está viviendo, todos los pactos, los que están encima de la mesa, los que se están produciendo por detrás. Y ayer Rafael Hernando dijo que Mariano Rajoy sí se va a presentar, que quieren que sea el rey el que les elija a ellos, pero ya están especulando con que a lo mejor el rey elige a Pedro Sánchez para ser el candidato, para exponerse a esa votación. Sabéis que Mariano Rajoy parece ser que había dudado en los primeros días de si exponerse o no a la votación del Congreso, porque si no era votado, pues imaginaos el espectáculo, la imagen. Ahora dicen que no, que Mariano Rajoy quiere exponerse a la votación en el Congreso, quiere ir como candidato y quiere que todos los que le votan que no se retraten y quedar incluso victimizado de alguna manera. No sabemos qué va a pasar. Os digo que ayer hablaba con Montse Domínguez. Estábamos hablando con Albert Rivera, porque sabéis que tuve que ir al programa de Ana Rosa Quintana, fue Albert Rivera, y entonces después pues estaba Montse Domínguez, había algunos periodistas y tuvimos la oportunidad de seguir hablando a continuación del programa sobre lo que puede ocurrir. Quien os diga que sabe lo que va a ocurrir, os está engañando. Nadie sabe qué es lo que se está negociando, pero se están negociando cosas diferentes. Porque una parte del PSOE quiere una cosa, otra parte del PSOE quiere otra, una parte del PP quiere una cosa, otra está dispuesta a otra cosa. Hay gente en el Partido Popular que estaría dispuesto a darle el gobierno a Pedro Sánchez con tal de que Podemos no pueda gobernar. Entre otras cosas, para que no empiecen a mirar para atrás y a revisar el pasado, a ver qué ha estado ocurriendo todos estos años, ¿no? Así que, y como los equilibrios son tan pequeñitos, tan delicados, nadie sabe muy bien en qué se van a concretar, ¿no? Pero se están produciendo los encuentros con el rey, y ayer Rafael Hernando dijo, hombre, todos queremos que... Dice, tenemos que ser prudentes, pero lo que queremos es que el rey nos elija a nosotros. Decía ayer Rafael Hernando que 24 horas antes estaba cenando de forma semiclandestina con el Partido Socialista. Bueno, como usted sabe, en estos momentos lo que se está produciendo es las consultas por Su Majestad el Rey a las distintas formaciones políticas, y nosotros lo que le trasladaremos a Su Majestad es nuestra voluntad firme de presentarnos. No nos corresponde a nosotros, sino a Su Majestad el Rey determinar, ¿no?, quién tiene que hacerlo. Así que tienen voluntad firme de presentarse, de que Mariano Rajoy se exponga a esa votación en el Congreso de los Diputados con el riesgo de no ser elegido. Mariano Rajoy dijo que tenía fuerzas incluso para eso. Fuerzas las tengo todas. Mi candidatura, evidentemente, la voy a presentar. Nos han votado más de 7 millones de españoles
Y sinceramente creo que en la situación en la que estamos, un poco de cordura y de sensatez viene bien. Bueno, aquí todo el mundo tiene ideas, dice cosas. Yo llevo diciendo lo mismo desde el día siguiente a las elecciones. Tal como están las cosas, oiga, hagamos una operación como han hecho en Alemania o como han hecho en Austria o en Finlandia o en todos los países en los que hay coaliciones, y cuando hay muchos escaños detrás de un gobierno se pueden hacer muchas cosas, y sobre todo se da un mensaje de que somos capaces de entendernos y de ser serios, ¿no? Yo ese es mi planteamiento. Ni voy a criticar a nadie ni voy a decir nada, pero sinceramente creo que conviene dar la talla, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que dar la talla, dice Mariano Rajoy. Lo que no sabemos muy bien es en qué consiste eso. Ayer Susana Díaz dijo, tenemos que ser prudentes, pero mientras tanto sabemos que ella también está moviendo sus hilos y que estarían esperando la caída de Pedro Sánchez en una parte del Partido Socialista, pero Pedro Sánchez se está trincherando, cree que su solución puede ser pactar con Podemos a la vez. ¿Cree que podría obtener un camino alternativo si consigue el apoyo del Partido Popular? Creo que tenemos que ser todos prudentes. Está en la ronda en estos momentos el rey con los distintos partidos y me parece que lo lógico es que seamos prudentes y respetuosos y esperemos a que termine, y una vez que termine habrá mucho tiempo para hacer valoraciones. Pedro Sánchez, por su parte, dijo, si Mariano Rajoy no va al Congreso, mejor que se vaya a su casa. Bueno, vamos a ver, yo estoy viendo muchos rumores y, por tanto, no me gusta opinar sobre los rumores, pero sí me gustaría decir una cosa. Siempre dije desde el primer minuto, el 21 de diciembre pasado, que este es el tiempo de Rajoy, que la democracia tiene sus formas, tiene sus plazos, tiene sus tiempos, y que en consecuencia hoy es la responsabilidad de Mariano Rajoy hablar con todas las formaciones políticas e intentar formar gobierno. En consecuencia, lo que no puede ocurrir es que Mariano Rajoy renuncie a presentar su investidura en el Congreso. Es verdad que durante estos últimos 4 años estamos acostumbrados a ver a Mariano Rajoy detrás del plasma, escondiéndose, no dando la cara y no rindiendo cuentas. Pero yo le digo una cosa, señor Rajoy, si no va al Congreso, mejor que se vaya a casa. Si no va al Congreso, mejor que se vaya a casa. Pedro Sánchez, que está jugando con varias cartas a la vez y en este difícil equilibrio del juego de los platos de Enrique Llana. No habrá gente que no se acuerde. Mary, tú eras muy joven. ¿Tú sabes quién es Enrique Llana? Pues ahí me estás pillando. ¿No sabes quién es Enrique Llana? ¿Esto me lo estás diciendo en serio? No. Ostras, qué fuerte este tema, qué fuerte. Qué fuerte esto. Oy. Bueno, seguro que si te lo digo lo sabes. María, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 25. 25 años, bueno. Enrique Llana eran unos cantantes que nos acompañaron en nuestra infancia. Claro, los de con esta canción de multiplicar. Mary, por favor. Bueno, pues tenían un vídeo musical, tenían una canción que consistía en un escenario lleno de platitos sobre un palo, que se puso muy de moda, además se vendía en los centros comerciales, era un juguete de mi infancia, Mary, no me mires así. Y entonces consistía en darle vueltas al plato y que no se cayese. Y entonces, sí, es un poco como el diablo, un poco rollo así sí, no me mires así, un poco de abuelos. Bueno, pues el caso es que había un vídeo y ellos tenían que mantener un montón de platos en el aire y entonces iban corriendo de escenario y tal. Luego Enrique del Pozo fue un presentador de televisión, así que hablaba del corazón y tal, y ya hundió toda nuestra infancia, la tiró por los suelos. Mary no sabe quién es Enrique y Ana. Dios mío, esto sí que es dramático. Me acabas de envejecer 20 años. Gracias. Y dice el cachondo de Guillem Salazar, dice, igual estás un poco obsesionado con la edad y lo generacional. Ya, me lo estás diciendo por esto que acaba de ocurrir. ¿Sabes? O sea, la obsesión va a ser mía. No, es que Guillem, tienes que darte cuenta que ya estamos fuera del mercado. En fin. Bueno, habla el abuelo, como dice Rainer Bandler, no te preocupes, Mary.
Bueno, el caso es que en esta suerte de equilibrios que se están jugando, que se están haciendo, estos equilibrios políticos que están intentando manejar varios platos a la vez, a ver si no se caen, Albert Rivera ha decidido enarbolar la bandera del consenso y decir que él quiere ejercer de mediador entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es verdad que le ha sido bastante rentable, lo fue con la composición de la mesa del Congreso, con la elección de Pachi López. Por cierto, la verdad es que no me he acordado de extraer el momento. Pero qué momento más interesante se produjo ayer. Estábamos en la tertulia política del programa de Ana Rosa, en Telecinco. Y estaba Albert Rivera invitado. Y Albert Rivera dijo, hombre, no. Dice, fueron unas conversaciones, aquello que tuve que gestionar, mediar entre el PP y el PSOE, porque claro, el Partido Socialista no quería que se visibilizase que ellos estaban pactando con el PP, así que hicimos nosotros de mediador. Y lo dice abiertamente, y entonces lo volví a preguntar, le dije, un momento, Albert, ¿esto que estás diciendo? ¿Cómo que el Partido Socialista no quería que se visibilizase? ¿Te lo manifestaron así? Dice, sí, me lo contaron como tal cual. Albert Rivera, ¿eh? Me dijo el Partido Socialista que no quería que se notase que estaba pactando con el PP. Lo digo porque yo hablé esa semana con Pachi López en televisión, en directo, y le dije a Pachi López, ¿acabáis de pactar con el Partido Popular? Y dijo, no, está usted muy equivocado. Nosotros no hemos pactado con el Partido Popular. Nosotros ha sido Ciudadanos el que ha pactado. Y después cuenta Ciudadano que sí que habíais pactado. Y yo, hay pocas cosas que soporte, pero que me mientan a la cara y me tomen por tonto, eso me revienta, eso no hay cosa que me... Así que me entristece porque además tengo en buena consideración personal a Pachi López y sabéis que no tengo ningún prejuicio con el Partido Socialista. Creo que cuando aciertan, cuando se equivocan. Creo que han tenido, además, la primera legislatura de Zapatero fue referencia para este país en derechos civiles. Creo que eso no hay ninguna discusión. Dentro del Partido Socialista guardo buenísimos amigos, gente que de verdad cree que la ciudadanía, la sociedad tiene que avanzar, tiene que evolucionar. Pero esto que estamos viviendo no tiene nombre, ¿no? Mucho teatro, mucha teatralización. Bueno, el caso es que Albert Rivera explicó su reunión con el rey y dijo que él se ofrecía como mediador ante el Partido Socialista, el Partido Popular. Lo segundo, pues es nuestra posición respecto a las posibles investiduras que están encima de la mesa. Le he transmitido también que nosotros no tenemos la voluntad, ni vamos a participar, ni vamos a apoyar, en este caso, a ninguna de las candidaturas que están encima de la mesa del señor Rajoy y del señor Sánchez, que estaremos haciendo una oposición responsable, pero que sí que estamos dispuestos a que se pueda desencallar el bloqueo institucional al que la guerra fría entre PP y PSOE nos conduce. Una guerra fría que hace que ni el PP ni el PSOE sean capaces, de momento, de tener la generosidad y el sentido de Estado que merece el momento. Tener la generosidad y el sentido de Estado que merece el momento. En ese sentido estoy muy de acuerdo con Albert Rivera, ya lo dije aquí en el programa. Creo que de los pocos que se han concienciado de lo verdaderamente trascendental que estamos viviendo, Albert Rivera está completamente convencido de que tiene un papel que jugar en la historia de este país, más allá de la presidencia o no, y quiere convertirse en el Adolfo Suárez de este país. No sé cuál será el resultante, pero es verdad que por lo menos ha entendido lo trascendente de esta situación, más allá de la propia supervivencia personal, ¿no? El resto ya lo juzgáis vosotros, pero... Bueno, el caso es que Antonio Catalá, ministro de Justicia, ayer nos dio una clave bien interesante. Dice que el rey podría proponer a Pedro Sánchez. Como os digo, ahora hay mucha más especulación que información, ¿eh? Pero que Antonio Catalá lanzase esta insinuación es significativo. Porque cabría pensar que el Partido Popular se viera en la tesitura de tener que apoyar al PSOE, puesto que ya saben que ellos sí que no van a conseguir gobernar. Que el apoyo del PSOE es imposible que se lo dé a Mariano Rajoy porque Pedro Sánchez ha dicho que no por activa y por pasiva y difícilmente va a dar marcha atrás ahora mismo. Pero, ¿y el Partido Popular? ¿Podría apoyar al Partido Socialista con el objeto de que Podemos no llegase a tener ninguna mano en el gobierno? Bueno, si el señor Sánchez en su entrevista con Su Majestad el Rey, que celebrará mañana, le transmite que tiene apoyos para llevar a cabo la investidura, pues no hay que descartar que pudiese ser propuesto en primer lugar. Eso no es una decisión que le corresponde al candidato del Partido Popular, sino que es una prerrogativa que tiene Su Majestad el Rey, fruto de las consultas que está celebrando.
Dice el periódico El País en su portada: Rajoy se resigna a la investidura sin votos suficientes para ganar. Dice el presidente en funciones, dijo que presentara su candidatura porque me veo con fuerzas. Rivera se ofrece a mediar para acabar con la guerra fría entre PP y PSOE. Y el PNV condiciona el apoyo a Sánchez a que acepte el derecho a decidir de Euskadi. Y dice el periódico El País en su editorial: Rajoy no puede, Sánchez no debe. No hay más preguntas, señoría. El periódico ABC dice: amistades peligrosas. Pedro Sánchez ayer en Fitur saluda a una tortuga ninja. Esa es la fotografía de portada, Pedro Sánchez dando en la mano a una tortuga ninja. Y el ABC dice: la investidura de Sánchez pasa por reconocer el derecho a decidir del País Vasco. El PNV, a día de hoy imprescindible para que el candidato socialista logre mayoría, condiciona su voto a que se le conceda un nuevo estatus político sin ninguna subordinación a España, dice el ABC. Esta sí es artillería de la fuerte, lanzar ahora el apoyo a algún tipo de proceso en Euskadi nuevo. El periódico El Mundo: Rajoy acudirá a la investidura sin contar con ningún apoyo. El presidente despeja las dudas del rey y de dirigentes de su partido. Evidentemente me voy a presentar, dice Mariano Rajoy. Rivera se ofrece a Felipe VI para desencallar la guerra fría entre PP y PSOE. También recoge el periódico El Mundo en su portada. Y también una noticia de enorme impacto que está pasando desapercibida. El número 3 de Soraya Sáez de Santamaría dirigió la reunión con Aquamed para vestir un amaño. Esto lo lleva hoy también, creo, el periódico El País, si no lo llevaba ayer recogido. Y voy a revisarlo porque creo que lo lleva. Sí. Testigos del caso Aquamed implican al número 2 de Santamaría. Ramos pudo participar cuando era secretario de Medio Ambiente. Diversos testigos a los que ha interrogado el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, durante la investigación. Dice: han implicado a Federico Ramos, subsecretario de la Presidencia y número 2 de Soraya Sáez de Santamaría. Según esos testimonios, Ramos, quien hasta mayo fue secretario de Estado de Medio Ambiente, presidió en 2012 una reunión en la empresa Aquamed en la que se aprobó una compensación irregular de 40 millones de euros a FCC. Dice el periódico La Razón: Sánchez negocia dar al PNV el control de los presos de ETA a cambio de 6 votos. El control de los presos de ETA al PNV a cambio de 6 votos. En las conversaciones los nacionalistas han exigido la transferencia de la política penitenciaria que les negó Rajoy y el derecho de autodeterminación. Y el rey, dice, propondrá a Rajoy que evidentemente irá a la investidura. Y también la Asamblea Nacional Venezolana investigará la financiación a Podemos. El ministro del Interior cree que hay base para que el viaje de Podemos, la CUP y el entorno de ETA sea investigado. Bueno, el ministro del Interior ayer tardó 1 minuto en pronunciarse. Lo que yo le preguntaría es de dónde han salido esas imágenes. Porque os recomiendo un artículo en Público donde describe los paseos que están haciendo algunos periodistas por dependencias policiales en estos días y cómo se están poniendo en marcha las copiadoras de cintas de vídeo y las filtraciones consiguientes. En fin, público.es tenéis ese artículo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Y por cierto, ayer pasó algo verdaderamente interesante que ya habréis escuchado la mayor parte de vosotros, pero a lo mejor algunas personas que nos escuchan desde el extranjero, ¿no? Ayer un medio de comunicación, una emisora de radio catalana, le gastó una broma al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy. En realidad fue una broma desde la óptica, desde la perspectiva del periodismo, bastante desafortunada, siendo rigurosos, porque alguien se hizo pasar por el presidente de la Generalitat de Cataluña, se hizo pasar por Puigdemont, preguntando por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y se le puso al teléfono. En realidad eso es suplantación de identidad, con el objeto de la broma, de la comicidad, de la que sea, pero digamos que como entremos en ese juego, esto se puede convertir en un desastre total. No es la primera vez que pasa, ha sucedido en muchas otras ocasiones, ¿os acordáis? Le pasó a Fidel Castro, unos se hicieron pasar y Fidel Castro atendió la llamada. He retuiteado a lo largo de la noche un tuit en el que vienen recogidos varios casos que ha recogido la cadena SER. Pero el caso es que se produjo una situación muy interesante, y sobre todo conocimos las interioridades del lenguaje en el que se producen estas conversaciones. Porque Mariano Rajoy pensó de verdad que estaba hablando con el presidente de la Generalitat, con Puigdemont, y se ofreció a encontrarse lo antes posible
y se produjo en estos términos. Vamos a escuchar un fragmento si queréis y lo comentamos. Presidencia, buenos días. Hola, buenos días. Soy Marc Casanovas, adjunto a la Consejería de Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Queríamos hablar con Presidencia, por favor. Sí, con Presidencia está hablando, en concreto ¿con quién? Por Bueno, favor. con el presidente. Yo le paso con la Secretaría, ¿de acuerdo? Gracias. De nada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me ha pasado un mensaje mi compañera que quería hablar el presidente de la Generalitat con el presidente del Gobierno. Así es. Y yo es que en este momento lo tengo ocupado, no va a tardar mucho, lo tengo en una reunión, pero sé que va a ser breve. Vale. ¿Le podemos devolver la llamada en un ratín, si le parece? Pero un momento que presidente... Carles, ¿qué vos? Hola. Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola. Soy Carlos Puigdemont. Hola, presidente. Hola. Preferimos, en cualquier caso, si dice que son unos 10 minutos, esperamos unos 15 minutos y los volvemos a llamar porque... Muy bien, fenomenal. Gracias. Gracias. Sí. Sí, le pasa con el presidente, muchas gracias. Muy bien, gracias. Presidente, ahora... Sí. Sí, hola. Presidente, ¿qué tal? Hola, buenos días. buenos días. ¿Cómo va la vida? Encantado de hablar con usted. Igualmente, nos conocimos allí inaugurando el AVE, Sí, es verdad. Sí, en me Girona, acuerdo. que cuando era usted alcalde. Y tanto, y tanto. Bueno, ya tocaba un poco que habláramos usted y yo, ¿verdad? Pues sí. Sí, bueno, Muy bien. tendríamos que buscar un día, si a usted le parece bien, para que, bueno, ahora que hay un nuevo interlocutor en todo el asunto, ¿verdad? Pues para empezar con buen pie... Muy bien. Todo este tema, bueno, para hablar con usted, un poco ya sabemos lo que nos vamos a decir, pero para hacerlo oficialmente... No, por hacerlo, bien. Claro. Vamos, yo le propongo una cosa, vamos a ver, como ahora esta semana es la de... está el rey con las consultas, Sí. según cómo quede este asunto, porque claro, yo no sé cómo va a quedar este asunto, ¿no? Pero yo creo que el lunes le puedo llamar y el lunes 25, y según cómo estemos, si hay investidura, si no la hay, el tiempo, pues ya fijamos una fecha. Yo tengo la agenda muy libre, con lo cual la podríamos fijar para 24 o 48 horas. Muy bien. Bueno, no voy a poner la broma entera porque la tenéis en internet y algunos lo habréis escuchado, después se da cuenta, Rajoy se muestra un poco molesto, dice esto no me parece serio, etcétera, etcétera, porque los propios locutores cuando ven que esto está avanzando intervienen y dicen, oiga, mire que era una broma, no sabíamos que esto iba a llegar tan lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente, bueno, varias cosas aquí. En primer lugar, esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, os lo decía, ha ocurrido en otras ocasiones y en unas ocasiones más afortunadas que en otras. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando una emisora de Miami le hizo aquella broma a Fidel Castro, haciéndose pasar por Hugo Chávez, pusieron varios fragmentos de audio que tenían, los iban lanzando y entonces fueron sorteando todos los controles. También Evo Morales, ¿os acordáis? La COPE se hizo pasar por José Luis Rodríguez Zapatero y le dio la enhorabuena de su triunfo electoral, eso fue en el año 2005, y entonces también sortearon todos los pasos intermedios y consiguieron hablar con él y se provocó una cierta confusión diplomática que luego después hubo que pedir disculpas públicamente, en fin, una serie de cosas. También en 2011 un periodista de Catalunya Radio habló con Juan Carlos I porque se creyó que era Artur Mas y porque se llamaba Pere Mas. Entonces decía, el señor Mas quiere hablar con usted, y Juan Carlos I se puso al teléfono, también se molestó bastante, incluso obligó a que aquella situación obligó que algunos programas retirasen ese fragmento, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar me parece que por parte de la Moncloa se ha cometido un error bastante absurdo, porque esto ahora se ha hecho con buena fe, pero podría haberlo lanzado alguien con mala fe y haber provocado un verdadero problema diplomático, ¿no? Pero lo que no se comprende es que la Moncloa no sea siempre quien llame. Me parece un protocolo básico de seguridad. Oiga, no se preocupe que le llamamos a continuación. Y tú llamas al teléfono que tú tienes. Porque a mí me parece esto que puedan llegar hasta la cocina de la Moncloa, me parece una cosa insólita. Me parece un error de protocolos básico. Luego está en la parte mediática, que ya la he comentado, no me gusta. Yo creo que hay unas cosas que tienen unos ciertos márgenes y un cierto tono, y es verdad, y es así. Oye, ya veo que alguno me dice, Celemín, esto te parece mal, pero hay cosas que son peores. Ya, bueno, también me gusta la sopa, pero en este momento de lo que estoy hablando es de esto. Lo que no me gusta es eso. Y sabiendo que tienes mucha razón, Celemín, en lo que estás diciendo. Y luego está el tono que desvela esa conversación, que eso sí que me parece maravilloso. Eso me parece maravilloso. Porque en cierta forma lo que viene a tumbar es toda esta teatralización que existe más allá de los medios. Estoy convencido de que a las bases del Partido Popular esto no les va a hacer ninguna gracia, porque demuestra un fair play
de comunicación entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, que sin embargo delante de las cámaras parece otra cosa, parece que están enfrentados abiertamente, que no se dirigen la palabra, que hay una tensión evidente, que tal, y cuando en la realidad lo que demuestran es que están dispuestos, o que Mariano Rajoy está dispuesto a dialogar, que hay que entenderse, que hay que hablar correctamente y que cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Y eso es lo que queda meridianamente claro en esta conversación. Dice Guillem Salazar, dice, pues para lo que podía haber sido, me parece que Rajoy estuvo bastante correcto, podía haber dicho cosas que no se pueden escuchar por la radio y hay algo de verdad en eso, ¿no? Pero, en fin, bueno, el caso es que es una de las anécdotas de la jornada de ayer. Sucedió a muy primera hora, por lo tanto no lo podíamos haber recogido además, porque ya os digo que ayer grabamos el programa muy pronto para que lo tuvierais disponible a las 8:30, pero que me permitiera también poder salir y llegar a la tele que tenía tertulia, pero mi compromiso es que tuvierais siempre un programa. Yo dije, aquí nadie va a estar solo, ¿no? Nadie va a estar solo y en la medida de las posibilidades, pues tenemos una cita obligada aquí en el programa. Mary, me has dejado asustado. No conoces a Enrique Llana. Bueno, seguramente yo también te hablé de cosas que tú a lo mejor no conoces. No creo que pueda pasar eso, ¿no? Ya te digo yo que sí. No, bueno, me desvelaste el otro día quién era Mr. Wonderful. Sí. Que no lo conocía. Sí. Eso está bien. El optimismo llevado a la papelería. Y la serie Girls, es verdad. Sí. Y la serie Girls, que yo no la conocía y efectivamente es una serie súper de moda y que está súper bien. Me lo pasé muy bien viendo el primer capítulo y voy a seguir viendo la serie. O sea que es verdad, te agradezco el Pero Enrique Llana, tía, o sea, es que es muy fuerte, es muy fuerte. En fin, estáis escuchando La Cafetera. Si lo estáis haciendo, no estáis solos. ...627 002 el número de teléfono que tiene un WhatsApp y que dirigen los miembros de la Resistencia. Tanto los nuevos que se incorporan como los antiguos que llevan más tiempo en el programa y conocen la mecánica. Pero si eres nuevo, que sepas que tienes un número de teléfono, el 627 002 y que vamos a agradecer tu participación. Podéis dejar mensajes de audio, que duran unos 30-35 segundos, en el WhatsApp del programa. Buenos días, Resistencia. Ayer Wyoming ya dijo que la broma a la inversa hubiera sido imposible, básicamente porque el presidente del gobierno en funciones es incapaz de decir Puigdemont, entre otras muchas cosas. Y luego, aparte, yo por quien estoy temiendo realmente es por el puesto de trabajo de las secretarias que filtraron la llamada. Buenos días. Ya, pobrecillas, porque además aquí siempre acaba pagando. Vamos a ver, que yo he hecho muchas llamadas en directo, tampoco me voy a poner más papista que el Papa. Lo que pasa es que siempre identificándome como quien era, diciendo, oiga, mire, soy Fernando Berlín, le llamo en directo de un programa de radio, esta llamada se está emitiendo, no jugando a la confusión. A mí lo que me parece complicado es la confusión, hacerse pasar por alguien que no se es, ¿no? A mí llamar en directo y poner en una situación complicada a quien sea, a priori no estoy necesariamente en contra ni a favor. Vamos, espera, ¿qué me dices, Mary? No, que yo creo que más allá de la broma, ¿no? Que, bueno, podríamos debatir y de hecho, podríamos opinar sobre si estamos a favor o en contra, pero yo creo que ahí hay un trasfondo y el trasfondo es lo que hablábamos justo el otro día con lo de la foto, de los Hernandos y tal. La pregunta es, ¿Rajoy entonces está a favor de hablar con Cataluña o es todo un teatro, o lo que nos han contado los medios no es realmente lo que está ocurriendo? O sea, mi incógnita al final es, ¿Rajoy estaba muy dispuesto a hablar por teléfono con Puigdemont?
Entonces, ¿qué es lo que nos están contando? Es que esto es lo verdaderamente interesante. Por eso decía que es muy destacable el tono, porque retrata una forma de entenderse que delante de los medios de comunicación no han manifestado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Lo llamativo en este caso no solamente es... Lo que pasa es que no solamente es la llamada, es el contexto en el que se produce esa llamada, ¿no? Lo que pasa es que también, yo digo, no me gusta que tengamos que recurrir a fórmulas como esas para conocerlo, ¿no? A pesar de que efectivamente no es el centro del debate, yo creo que es más interesante lo políticamente en el otro sentido, ¿no? En el que tú misma dices. En fin, escuchas La Cafetera. ¡Oh! Buenos días, Resistencia. Aquí en directo David López desde London en su camión. Un abrazo a todos. Me ha encantado. Eres muy grande. En tu camión desde Londres. Entiendo es si los votantes de Ciudadanos aceptan todo lo que está diciendo Albert, porque en verdad antes en la campaña decir que no apoyaba al PP ni al PSOE y ahora deseando el pacto a 3, pues yo me lo pensaría 2 veces. El problema está en que no sé, porque en el internet yo veo muchos comentarios que le apoyan. No entiendo, no sé cómo lo digieren eso, la verdad. Amigo Fernando, no hay libertad más grande que el ser dueño de tu propia vida, y eso incluye decidir cuándo se acaba y cómo se acaba. Absolutamente de acuerdo, Enrique, absolutamente de acuerdo. Por eso me parecía muy importante que hoy llevásemos este tema del testamento vital, y porque lo dijimos al principio de año. Este año hemos cumplido 2 años en emisión. Siempre hemos hablado mucho de la vida, pero me parece que hay asuntos que deben ser tratados y que son trascendentales, como ese, ¿no? Uno tiene que tener el derecho y la libertad de poder elegir cómo terminar con su propia vida. Estaría bueno, ¿no? ¿Por qué van a llegar otros con qué suerte y quién sabe qué suerte de ideología a determinar, a decidir por ti cómo tienes que morir? Estaría bueno, ¿no? Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias, Mary. Muchísimas gracias a todos. Que disfrutes del fin de semana, pásatelo bien. Igualmente. Bueno, y vosotros sed malos, que no vivimos tanto tiempo como para pensar que tenemos 2 vidas. Así que hay que disfrutar de esta. Adiós, cuidaos. El lunes volvemos con más. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Coiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Paez y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Un momento, vamos a cortar la emisión, vamos a detener las rotativas porque es que ha pasado una cosa, me descuelgo los cascos y digo, bueno, pues nada, ya hemos terminado, Mary, y digo, qué fuerte que no sepas quién es Enrique Llana, porque si encima estoy viendo a Space Carmelus que dice, joder, Fernando, o sea, dices que no sabes quién es Mr. Wonderful, pero sabes quién es Enrique Llana, pero ¿qué te está pasando? Y entonces le pregunto a Mary, pero Mary, ¿tú sabes quién es Félix Rodríguez de la Fuente? A ver, evidentemente. No, ahora no te pongas, has dicho, sí, joder, Félix Rodríguez de la Fuente. Habla como me estabas hablando a mí. Sí, no, a ver, cuando has dicho Enrique del Pozo sí que he llegado a intuir quién era. Pero es Félix Rodríguez de la Fuente, evidentemente. Bueno, pero lo coges con los pillado con los dedos también, con pinzas, o sea, tampoco... Oye, vamos a hacer una cosa, Mary, si te parece, y estoy seguro que le va a gustar. Tenemos que juntar algunas series infantiles, porque claro, yo decía, es que esto forma parte de mi infancia, o sea, Enrique Llana, el Osito Misa, ¿tú sabes quién era el Osito Misa? Yo también soy
Imposible que lo sepas. O sea, si sabes quién es Mr. Wonderful no puedes saberlo. Pero un día tenemos que hablar de series antiguas y de tal y recuperarlo y hacer un contraste generacional. Aunque esto me está haciendo viejo. A mí esta experiencia nuestra, Mary, me está igual la que sale perjudicada soy yo, ¿eh? Bueno, eso espero, porque yo me voy a deprimir todavía más. Bueno, adiós, ahora sí, pasando bien. Hasta luego. Hasta luego. La resistencia de la cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos Gese Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo 3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pingue y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Dufer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la resistencia de la cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.